Las opiniones vertidas en este programa son de exclusiva responsabilidad de quienes las emiten y no representan necesariamente el pensamiento del canal. Sistema Michoacano de Radio y Televisión presenta. El suicidio es un problema de salud pública importante, pero a menudo descuidado, rodeado de estigmas, mitos y tabúes. Cada año, más de 700,000 personas se quitan la vida tras numerosos intentos de suicidio. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a nuestro programa Consulta Médica. Es un programa de salud con consejos que van a protegerte a ti, a tu familia, con toda la información que cada semana damos para ti. En esta ocasión tenemos una invitada especial que les voy a presentar en un momento, pero quiero decirte que el tema del día de hoy va a ser muy interesante. Es prevención para evitar el suicidio. Recientemente se tuvo el Día Internacional de Prevención del Suicidio. Es un tema por demás interesante, ya lo verás. Yo soy Martín Lira, soy cirujano plástico y conductor de este programa Consulta Médica que se transmite desde la ciudad de Morelia a través del Sistema Michoacano de Radio y Televisión y que se ve además en todas las redes sociales, Facebook, Instagram, YouTube. Ya te iremos diciendo las formas también de comunicarte con nosotros. Y bueno, si me permites, vamos a ir a una cápsula y regresamos para saber de qué se trata este tema. El suicidio es un problema de salud pública importante, pero a menudo descuidado, rodeado de estigmas, mitos y tabúes. Cada año, más de 700,000 personas se quitan la vida tras numerosos intentos de suicidio. Desde que la OMS declaró el COVID-19 como una pandemia en marzo de 2020, más individuos experimentaron pérdida, sufrimiento y estrés. Centrarse en la prevención del suicidio es especialmente importante para crear vínculos sociales, promover la toma de conciencia y ofrecer esperanza. Acercarse a los seres queridos por su salud mental y su bienestar podría salvarles la vida. El abordar la complejidad de las conductas suicidas comienza por identificar los factores de riesgo y de protección. Mitigar los factores de riesgo para reducir los medios de suicidio y potenciar los factores de protección para fomentar la resiliencia pueden reducir de manera eficaz las tasas de suicidio. ¿Qué tal? Interesante la información, ¿verdad? Hay muchas cosas que no sabemos de este tema y precisamente en el Sistema Michoacano de Radio y Televisión es lo que pretendemos, hacerte llegar la información de manera práctica, que tú la entiendas y que veas por qué es importante que todos participemos en este tipo de actividades, de una o de otra forma, desde nuestros hogares, con nuestras amistades, compartiendo este programa a través de las redes sociales. Y bueno, pues me congratulo de contar con una invitada muy especial que les voy a presentar y por primera vez en nuestro programa, en las 3 temporadas que tenemos a una colega especialista en psiquiatría. Ella es una psiquiatra, la doctora Karen Rodríguez Álvarez, que nos fue muy difícil tener el espacio para que pudiéramos grabar porque pues siempre está muy ocupada su agenda. Bienvenida, doctora, muchas gracias por estar aquí. Hola, doctor. No, un gusto, gracias por la invitación. Yo fascinada de estar aquí compartiendo conocimiento. Muchas gracias. Pues que como lo dice la cápsula informativa que nos preparó nuestro equipo de producción, un tema muy apasionante desde el punto de vista de la trascendencia que puede tener este tema de salud. Antes de entrar de lleno al tema, quisiera que nos platicaras de ti, que nos dijeras dónde hiciste. Eres nicolaíta, ¿no? Eres de aquí de Michoacán. Sí, definitivamente. Soy moreliana, orgullosamente moreliana. ¿Y aquí hiciste la carrera de medicina? Aquí hice en la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo, en la Facultad de Medicina. Doctor Ignacio Chávez es mi alma mater. Posteriormente tuve que migrar a la Ciudad de México a hacer la especialidad de psiquiatría. En realidad no hay muchas sedes para hacer la especialidad.
somos pocos el número de psiquiatras que egresa cada año. ¿Cuántos para que la gente se dé una idea, más o menos? Ajá. ¿Cuántos son los que, pues, cuántos lugares son los que hay cada año? Cada año alrededor de 170 lugares. Son pocos. Son pocos. Realmente para un país de 122 millones de habitantes son realmente pocos. Muy pocos. Sí. Entonces, ante eso me vi en la necesidad de ir a la Ciudad de México. Pues ahí aplicamos para el hospital, para un hospital que es mi... ¿En cuál estuviste? En el Hospital Psiquiátrico Fray Bernardino Álvarez, que es, bueno, me gusta y muy orgullosa, egresada de ahí, me gusta decirlo, es el hospital más grande a nivel Latinoamérica, hospital psiquiátrico más grande a nivel Latinoamérica. Sí. Cuenta con 300 camas, entonces es realmente un hospital que nos da mucha enseñanza, mucha clínica, la oportunidad de prepararnos de una manera adecuada para la atención de pacientes con alguna situación en cuanto a salud mental. ¿Y dónde más hay sedes para hacer esta especialidad? ¿México, Guadalajara, Monterrey, las ciudades más grandes. Okay. Querétaro tiene también sede, Yucatán. Sí. Realmente sí hay varios estados que cuentan con la especialidad. Pero bueno, definitivamente la Ciudad de México absorbe gran cantidad de especialistas. Y que los derivan muchos pacientes a las ciudades como México para su atención, ¿no? De ciudades como chicas, capitales de estado, como Morelia, ¿no? Que los derivan en muchas ocasiones, pero también tenemos nuestro hospital que ya hablaremos de él más adelante. Sí. ¿Cómo te fue para entrar a especialidad? ¿A la primera entraste? No, apliqué, en una primera ocasión apliqué para el examen nacional, no quedé, tuve que aplicar en una segunda ocasión y afortunadamente en la segunda ocasión Entonces, no te fue mal, porque hay gente que lleva 6 o 7 y no puede entrar. Sí. No te fue mal. Llega a ser complicado, ¿no? Sí. La competencia para aplicar un examen nacional y quedar en algún lugar y quedar en una buena sede, luego resulta un poco complicado, pero afortunadamente, ¿no? Pude. ¿Cuántos años son pues es de entrada directa a la psiquiatría? Es una especialidad de entrada directa. ¿Cuántos años son de la especialidad? Son 4 años. Son 4 años de especialidad. Posteriormente hice una maestría también en adicciones, porque también es un tema, complicado, ¿no? Y muchas veces los psiquiatras no les gusta mucho ver este tipo de trastornos de la conducta adictiva. Sí. Pero aparte de los 4 años de psiquiatría, en mi sede del Hospital Psiquiátrico Fray Bernardino, tuve la oportunidad de hacer 2 años de maestría, también en tratamiento multidisciplinario contra las adicciones. Pues qué bueno, bastante interesante toda tu trayectoria. ¿Y después te viniste a Morelia, regresaste a Morelia o trabajaste en México? Regresé. O sea, en cuanto me gradué, yo regresé. Yo me voy a Morelia. Sí, la verdad es que yo con esta intención de... uno se va como muy ilusionado, ¿no? A aprender esta rama que a mí me encanta, ¿no? Yo desde que estudié medicina dije, quiero ser psiquiatra. Sí, definitivo. Casi entré a medicina porque era el camino para hacer psiquiatría. Sí. Y la verdad es que cuando hice mi examen de titulación, me preguntaron que qué iba a hacer, ¿no? Después de graduarme como psiquiatra. Y dije regresar, porque yo quiero ejercer la psiquiatría en Michoacán, ¿no? En mi lugar de origen, aportar a mi estado, aportar a mi capital. Y bueno, aquí estamos. Llevamos 5 años aquí en la ciudad de Morelia. ¿Y llegaste a ejercer en lo privado? ¿Te fuiste luego a una institución? ¿Cómo fue tu llegada aquí a la ciudad? Luego llega a ser un poco complicado. Uno tiene la idea de que sales como especialista y se te va a llenar el consultorio. Que ahí está la fila, ¿verdad? Sí, no pasa así, pero de manera paulatina fui ejerciendo la consulta privada. Sí. Después tuve la oportunidad y he tenido la oportunidad de ejercer también la psiquiatría en el Hospital Psiquiátrico de aquí de Morelia. Doctor José Torres Orozco. Ahí estamos, afortunadamente, en el área de urgencias. Sí. Durante estos 5 años he desempeñado varios cargos ahí, como coordinador médico, estuve un tiempo en la dirección también del hospital. Actualmente estoy ahí en urgencias psiquiátricas. Sí. Tenemos una área para esto y entonces
pues yo maravillada de estar en un Pues hospital estás... psiquiátrico. Sí, claro, sí, donde puedo ejercer. Así es, no nada más áreas. En lo privado, porque el tipo, a lo mejor son las mismas patologías, ya nos dirás, pero sí, el tipo de pacientes que ves en lo privado a lo mejor son diferentes en algunas patologías que ya van más avanzadas en casos sí, que requieran hospitalización, ¿no? Sí, sí, es correcto. En realidad la consulta privada tiene más que ver con enfermedades a lo mejor menos agudas. Y siempre hay ciertos padecimientos que requieren de un internamiento y entonces tengo la oportunidad de ejercer las dos cosas. Bueno. Y esto me da la facilidad de seguir estudiando y seguir preparándome, ¿no? Para dar una atención lo más completa que se pueda. Sí, bueno. Te voy a confesar algo y le voy a confesar algo al auditorio. Yo antes de hacer cirugía plástica, cuando me presenté a hacer todos mis trámites, yo iba con la idea de hacer psiquiatría. Ah, sí, muy bien. O sea, no iba con la idea de hacer ni siquiera cirugía plástica. Yo entré con cirugía general, que era la de entrada directa. Okay. Yo no pensaba en la subespecialidad. Pero lo dudé entre hago psiquiatría o hago cirugía, porque las dos cosas me gustaban. Porque yo cuando estuve estudiando en la Facultad de Medicina, yo estuve 2 años con el doctor Tapia, ahí en la clínica Tapia, ahí en Mariano Jiménez. Sí, sí. Entonces me apasionó mucho este tipo de atención que se le da a los pacientes. Y por eso estuve entre hago psiquiatría o hago cirugía. Y finalmente me decidí por la cirugía. Y bueno, pues ya después se vino lo de cirugía plástica. Pero te felicito. Okay. A mí también me gusta mucho esa área de tu especialidad, que es de la medicina, que es tu especialidad. Y bueno, vamos a ir a una pausa. Y al regreso vamos a entrar de lleno a hablar de todo esto de las medidas de prevención y por qué son importantes. Si nos permites, nos vamos a ir a una pausa y te voy a pedir que nos acompañes a la otra parte del set, por favor, para seguir platicando. Claro. Usted no se vaya, continuamos. Sí. Vas a verlo. Claro. Ya estamos aquí de regreso en este programa, Consulta Médica. Quiero hacerte una mención, si tú consideras, que estoy seguro que así es, que es de utilidad el programa para alguien cercano a ti y que no está viendo el programa, pues coméntale que lo puede ver a través de nuestras redes sociales, Sistema Michoacano de Radio y Televisión. Estamos presentes en Instagram, Facebook, en YouTube. Puedes ver el programa completo o tu familiar, tu amigo, lo puede ver. Por favor, infórmale y compártele la liga de este programa. Y bueno, el tema por demás interesante es medidas de prevención para evitar el suicidio. Y pues recientemente estamos con la doctora Karen Rodríguez, ella es psiquiatra, como ya platicamos en la primera parte de nuestro programa. Recientemente se conmemoró el Día Internacional de la Prevención para el Suicidio. ¿Es correcto el nombre? Así es, sí. ¿Desde cuándo se da esta conmemoración, doctora? Tiene mucho tiempo ya dándose este día, 10 de septiembre, que fue el mes pasado. Sí. ¿Cómo se dio? ¿Qué tipo de actividades realizan en psiquiatría? Ok, sí. En realidad fue un día que surgió a partir de la Organización Mundial de la Salud. Sí. Porque veíamos o ellos veían venir este problema, que es un problema en realidad de salud pública, ¿no? Las cifras, la verdad es que son alarmantes, y con la finalidad de hacer conciencia en la población, de prevenir el suicidio, o bien si había o llegas a cruzar con cuadros de depresión, busques ayuda oportuna. Se da a partir de esta necesidad, ¿no?, de concientizar a nivel mundial este tema, ¿no?, que es luego como un tabú, pero que definitivamente es importante hablar de ello. Todavía existen muchos grupos de población y muchos padres que no nos gusta hablar del tema del suicidio. Cuando vemos una noticia en la televisión, de repente pues tratamos de que si están nuestros hijos con nosotros, pues le bajamos, le cambiamos, por si sale algún suicidio por ahí y en las noticias. Claro.
¿Qué crees tú, a qué le atribuyes que suceda esto? ¿Por qué ese temor de parte de mucha gente para hablar de este tema abiertamente? Claro, yo creo que, bueno, definitivamente el hecho de saber que uno de nuestros familiares puede hacer algo o atentar contra su propia vida, pues es algo que cuando lo piensas definitivamente es muy lamentable, ¿no? Sí. Es importante definitivamente entender que las conductas suicidas vienen a partir de padecimientos que son prevenibles, ¿no? y tratables. Entonces, muchas veces el miedo a lo mejor de ir al psiquiatra, al psicólogo, es justo ese temor por el tabú y el estigma que puede llegar a haber en relación a estos temas, Sí. ¿no? Yo les digo a veces a mis pacientes que Hollywood no nos ha hecho mucho, digamos que mucha promoción a beneficio, ¿no? Sino más bien al contrario. Sí. Hay como cierta idea de que ir al psiquiatra está mal, que ir al psiquiatra solamente es para personas que pierden la razón, y en realidad no es así. Yo creo que el temor que tienen los padres de familia o la sociedad en general tiene que ver con a lo mejor la falta de información al respecto. Sí. Y justo por eso es importante estas invitaciones a estos programas donde nos dan la oportunidad de hablar de temas tan importantes que son una realidad, que son una realidad en México y son una realidad a nivel mundial. Doctora, en este día en especial, que deberían de ser todos los días, ¿verdad? Como siempre que conmemoramos algo, ¿qué actividades en específico se realiza, por ejemplo, en tu hospital? Hablemos de aquí de Morelia. Sí, claro. Bueno, justo en la semana en la que se conmemoró esto, Sí. Hay eventos, hay conferencias que tienen que ver en relación al suicidio. La Dirección de Salud Mental a nivel estatal hace jornadas o busca la manera de acercarse, por ejemplo, a los adolescentes a través de las escuelas, a través de talleres informativos, a través de talleres en donde se habla de los recursos que puede tener un adolescente o un joven para combatir este tipo de síntomas depresivos o de personalidad o de impulsividad. Entonces, realmente la Secretaría de Salud pues se ha preocupado por dar pláticas, talleres y educación, ¿no? Sí. A partir de la creación de la Dirección de Salud Mental hace 3 años, pues esto nos ha ayudado a que se dé como más conocimiento y más apertura en relación a estos temas. Pues qué bueno, y pues los felicito a ustedes como pioneros aquí en el estado para dar ese tipo de mensajes. Y digo pioneros porque como antes no se daba, no había actividades realmente de información y de prevención de manera así tan abierta como se está haciendo ahora. Sí. ¿Qué podemos o qué debemos saber los padres? Porque yo soy padre de familia, tengo hijos, pero ¿qué debemos de saber en el sentido de sobre las patologías que pueden ir o las situaciones, digamos? Porque yo no puedo saber como padre si es una enfermedad la que tiene mi hijo. Claro. Pero ¿qué debemos saber como padre? ¿Qué situaciones son las que nos deben de llamar la atención para decir, hay que atender a este niño, a este muchacho o a un familiar o nosotros mismos? Claro. Como seres humanos, aunque no sean nuestros hijos, ¿no? Sí. Bueno, hay algo muy curioso que pasa como en las primeras etapas de la vida de las personas, ¿no? Sí. Me refiero a la infancia y en la adolescencia. Los cuadros depresivos, por ejemplo, la depresión en niños y en adolescentes, muchas veces no se manifiesta como normalmente conocemos la depresión, ¿no? Con tristeza. Okay. En realidad, un niño es más fácil que manifieste esta tristeza con irritabilidad o con conductas de enojo, ¿no? Son niños que muchas veces en la escuela pueden llegar a hacer bullying a otros niños. Si un niño tiene este tipo de conductas dentro del entorno escolar, hay que ver qué le pasa a este niño. Okay. ¿No? Hay algo que sucede dentro de su entorno familiar que lo conduce o que hace que se conduzca de esta manera, ¿no? En la escuela. Y en el caso del adolescente, pues, híjole, yo creo que esa etapa de la vida es complejísima para cualquier ser humano, Sí. pero igual de la misma forma. Se manifiesta en el adolescente más con irritabilidad, enojo, ira.
Entonces, cuando nosotros veamos un cambio de conducta en nuestros hijos, que a lo mejor ser una persona muy sociable, salir con amigos, hablar con nosotros a la hora de la comida, este niño o este adolescente se empieza a aislar. A levantarse a la hora de la comida, ya comí, ya me voy. Nos vemos, ya empieza a tener conductas de no quererse comunicar, de no querer salir, ¿no? Los vemos más irritables, más enojados, más explosivos. En las escuelas nos pueden estar hablando los profesores en relación a que sabe que su hijo muestra estos datos de rebeldía, ¿no? Antes de decir, bueno, es que es un chico rebelde, que no sigue las reglas, y a lo mejor señalarlo y estigmatizarlo, es ¿por qué está teniendo ese cambio de conducta, ¿no? Los canales de comunicación son importantes, acercarnos a ellos y preguntarles cómo es que se sienten. A veces el principal temor es justo acercarse y preguntar. El principal temor de nosotros, ¿no? De los nosotros, que estamos alrededor de claro, alguien que estás pasando por un cuadro depresivo, ¿no? Es correcto. Y hay muchos mitos en torno a eso, porque pareciera que hablar de suicidio o hablar de depresión, dicen, es que si lo hablas, lo propicias. Va a pasar. Así es. Definitivamente es un mito. De hecho, se sabe que hablar de suicidio y hablar de depresión previene las conductas suicidas. Entonces, definitivamente hay que hablarlo. Si tenemos nosotros la duda, ante la duda hay que abrir los canales de comunicación con nuestros niños y con nuestros adolescentes. O con las personas que puedan estar a nuestro alrededor y que veamos ese cambio de conducta, ¿no? Es correcto, así es. Puede ser algún familiar, que no puede ser niño precisamente ni adolescente. Sí, claro. Y entonces digamos que el síntoma principal, por llamarlo de una manera como síntoma, porque es un cuadro, es la depresión. Sí, o sea, la enfermedad principal que conlleva a un acto suicida es un trastorno depresivo. Pero definitivamente hay otro tipo de diagnósticos que pueden llevar a una persona a una conducta suicida. Por ejemplo, un trastorno de personalidad, trastorno de inestabilidad emocional de la personalidad, es un diagnóstico que la persona de forma impulsiva puede llegar a cometer estos actos, ¿no? de querer atentar contra su vida. Un trastorno del control de impulsos, ¿no? A lo mejor yo no tengo la planificación, no estoy planeando cómo hacerlo, pero pasa algo y a lo mejor... Por impulso me acelero y... Sí, o sea, mis mecanismos de afrontamiento no son los más adecuados y entonces lo primero que se me ocurre es tomar medicamento porque ya quiero acabar con mi vida, ¿no? Pero después viene el arrepentimiento. Entonces, muchas veces, y luego me preguntaba, ¿no? ¿La conducta suicida es un acto de valentía o de cobardía? ¿Y tú qué opinas? Y yo opino que en realidad no es ni una ni la otra, ¿no? Yo creo que la persona que atenta contra su vida de esta manera tiene mucho sufrimiento. Es un sufrimiento interno. Constante. En muchos de los casos, ¿no? Que definitivamente la única salida a veces que ven es ya acabar con todo por el sufrimiento que se vive con un cuadro depresivo, ¿no? La depresión es la primera causa de discapacidad a nivel mundial. Entonces, la verdad es que es muy discapacitante, ¿no? Primer causa de discapacidad a nivel mundial. Discapacidad laboral. Las personas no van a trabajar cuando están deprimidas. De hecho, yo siempre les digo a los pacientes, pues es que puedes tener a lo mejor una discapacidad visual, discapacidad auditiva o algún problema físico, pero la depresión daña uno de los órganos primordiales, que es el cerebro. Es la maquinaria de todo. Así es. Y hay que entender este tipo de enfermedades como lo que son problemas neurológicos que tienen que ver con química cerebral. Esto de echarle ganas, pues no, o sea, necesitan acudir con un psiquiatra. Definitivamente. Y entrando más de lleno a eso, ¿cómo llega un paciente contigo? A lo mejor ya fue con psicólogo, ¿sí? Ya tuvo terapia, o a lo mejor no, y decidió ir con el psiquiatra porque alguien le recomendó, o porque vio un programa como estos, y decidió llegar contigo. ¿Cómo abordas ese caso? De manera general, digo, habrá sus particularidades como cada paciente. Sí, pero claro. De manera general, ¿cómo abordas? ¿Tratas de ver al paciente únicamente? ¿Lo ves del entorno familiar? ¿Platicas con toda la familia? ¿Cómo es una consulta?
para esto? Sí, definitivamente, bueno, como cualquier otra especialidad, se tiene que realizar una historia clínica completa. Hay que recordar que muchos de los padecimientos de este tipo, por ejemplo, la depresión o la ansiedad, hay que descartar también otro tipo de causas, ¿no? Una alteración, a lo mejor tiroidea, alguna otra cuestión médica que pueda conllevar a eso. Por eso la historia clínica es importantísima también en esta especialidad. Una de las particularidades de esto que estudié de la psiquiatría tiene que ver con que nosotros vemos el padecimiento, pero también tenemos que fijarnos, como bien lo decía doctor, los factores sociales, los factores ambientales, los factores familiares. Y de todo eso tenemos que hacer un interrogatorio, ¿no? Porque evidentemente si hay una familia disfuncional, si hay un antecedente de que la mamá tenía depresión, si hay a lo mejor algún antecedente de consumo de sustancias, que también puede ser un factor que predispone en el paciente depresión, tenemos que preguntar todas las esferas del paciente para encontrar la manera de intervenir en todas ellas, no solamente desde el punto de vista farmacológico, sino también intervenciones terapéuticas y de psicoeducación y de orientación hacia los pacientes. Hacia la familia y hacia el paciente. La familia, definitivamente. Así es. Vamos a ir a una pausa, si nos permites. Y está muy interesante todo lo que estás comentándonos, informándonos. Y bueno, no se vaya, por favor, continuamos aquí en Consulta Médica. Bueno, pues ya estamos aquí de regreso en este programa Consulta Médica y estamos hablando de un tema muy interesante, si usted nos acaba de sintonizar, toda la prevención para evitar el suicidio. Y hablando de este Día Internacional que recientemente pasó de prevención para el suicidio. Entonces, si tú por alguna razón estás encendiendo tu televisor en este momento, están las ligas a través de nuestras redes sociales, Sistema Michoacano de Radio y Televisión, para que puedas ver nuestro programa. Y lo veas completo porque nuestra invitada, la psiquiatra, la doctora Karen Rodríguez Álvarez, está hablándonos de este tema tan importante y de tanta trascendencia, pues para todos, para los papás, los familiares, los hijos, los amigos, etc. Doctora, antes de irnos a la pausa, estábamos hablando de cómo abordabas el paciente de manera integral, el entorno del paciente, los aspectos sociales, familiares, y los aspectos individuales. Partías de una historia clínica, como siempre te hace. Aparte de estos trastornos de ansiedad, ¿qué otro tipo de trastornos hay que pueden desencadenar en este problema? Alcoholismo, los trastornos por consumo de sustancias. El alcohol es un factor que puede llegar a predisponer a una conducta suicida, ¿no? Hay estudios que se hacen post-mortem psicológicos en donde se da la oportunidad de ver qué es lo que llevó al paciente a tener este tipo de actos, ¿no? Y hay ciertos factores de riesgo que se saben y se conocen para una persona que pueda llevar a cometer este tipo de actos de suicidio, y tiene que ver, por ejemplo, el consumo de sustancias. Hay un dato muy interesante que tiene que ver con que las mujeres lo intentamos más veces que los hombres. Pero los hombres lo llevan a cabo o se consume el suicidio más que las mujeres. Porque el tipo de mecanismo por el cual lo hacen a veces son mecanismos más letales. Una mujer generalmente el primer mecanismo por lo que lo intenta es a través de medicamentos. Los hombres lo hacen a través de proyectil de arma de fuego. Esta diferencia, pues, aunque las mujeres lo intentamos por más ocasiones, más veces, los hombres o sea, son más certeros en certeros en el intento.
Ajá. Y bueno, el alcoholismo y el consumo de sustancias, aunque ya en estas épocas ya nos vamos nivelando hombres y mujeres, pero el hecho de estar como en un estado confusional propiamente del alcohol, si somos o si padecemos depresión y consumimos o tendemos a tener este consumo de alcohol o dependencia al alcohol, pareciera que entonces el juicio disminuye y entonces es más fácil cometer un acto así, ¿no? Justo porque hay una disminución o una suspensión del juicio de la persona y entonces se le hace a lo mejor más fácil. Pero esto es en el momento en que está, digamos, intoxicado por el alcohol, o también en su vida diaria que ya se altera ese juicio para poder tomar una decisión. ¿O solamente es bajo el influjo del alcohol que está alterado? En su mayoría, bajo la intoxicación. Okay. Entonces, muchas veces, bueno, casi siempre se tiene que preguntar esta situación también de los trastornos por consumo de sustancias, porque si es hombre, ¿no? Soltero, que está entre edad de a lo mejor 20, 40 años, que es la edad con mayor riesgo para cometer esta conducta, tiene comorbilidad, a lo mejor depresión, vive solo, ¿no? Ha tenido intentos de suicidio previos, son factores que nos pueden predisponer a que nos pueden hacer como una lucecita roja que puede llegar a cometer un acto así y que debemos de preguntar si ha tenido o ha pensado en atentar contra su vida. En estas estadísticas, dices de 20 a 40 años, me imagino que hay estudios en donde se ven hasta algún tipo de profesión que sea más frecuente y voy hacia donde estamos nosotros los médicos. ¿Qué tanta frecuencia hay en el área de la medicina o en el área de la salud, digámoslo así? Sí, de hecho, los médicos... Sí. Si los comparamos con el resto de la población, la profesión del médico es con mayor frecuencia o hay una mayor prevalencia del suicidio y de depresión. Sí. ¿No? Definitivamente yo creo que es una carrera que puede llegar a ser un tanto complicada en el sentido de cómo te van preparando. Y las exigencias muchas veces, por ejemplo, en el internado, en el servicio social que te toca aislarte de la familia, en las residencias médicas, que muchas de ellas... Que muchas veces ya casado también tienes que aislarte de la familia, ya no nada más de tu familia acá de padres, sino también hasta de tus hijos o de tu esposa, ¿no? Definitivamente, ¿no? Y, por ejemplo, la cuestión de la pandemia, ¿no? El COVID... Aumentó las cifras de suicidio. Aumentó las cifras. Lo vimos en las noticias, aumentaron. Sí. Y en el área médica, pues, teníamos a médicos pues muy comprometidos en la profesión, pero también muy desgastados, en donde el temor, yo creo que principal de todos los que nos dedicamos a la medicina, pero más aquellos que enfrentaron el COVID, era de contagiar a sus familiares, y eso definitivamente es un factor de estrés y es un factor que puede conllevar a burnout, a desgaste, y es un factor que puede conllevar a depresión y ansiedad. Y si esto no se trata a tiempo, pues el fin último es una conducta suicida. ¿Qué tipo de tratamientos hay para eso? Bueno, de diagnóstico. ¿Es clínico? Clínico. ¿Te sirven algunos estudios de laboratorio en especial? ¿Qué tratamiento hay para esto? Sí, en psiquiatría la verdad es que hasta la actualidad es clínico. Es clínico, sí. Yo les digo a mis colegas y luego cuando doy clases a los internos o médicos en formación, que afortunadamente me tocó vivir una psiquiatría muy noble, en el sentido de que ya hay estudios, ¿no? Pero son más estudios científicos, ¿no? En donde se analiza el metabolismo cerebral, y entonces ya estamos encontrando por fin que estos trastornos como la depresión, la ansiedad, por consumo de sustancias tienen implicación neurobiológica. Entonces no se sale de la medicina. Es por eso que sirven los tratamientos, ¿no? Son cambios neurobiológicos que tienen que tener un tratamiento farmacológico para ayudar a que mejore el paciente. ¿No? Y entonces, muchas veces en cuadros depresivos o en cuadros de ansiedad se utilizan antidepresivos
como los inhibidores de la recaptura de serotonina, así los denominamos, que muchas veces se piensa que son medicamentos controlados y que van a generar adicción. Y esto no, es un mito también. Así es. ¿No? Definitivamente, yo creo que son pocos los medicamentos en psiquiatría que generan algún grado de dependencia. Okay. Y si los utilizamos con responsabilidad, definitivamente no creamos ningún tipo de adicción en el paciente. Eso es un mito importante que tenemos que puntuar. Yo muchas veces en la consulta lo hago, porque creo que es una de las principales causas por las cuales no acuden a un psiquiatra, ¿no? Es este mito de decir, pues si yo voy y me da medicina, me voy a volver adicto al medicamento. Como en la película que vi, que lo tenían ya nada más encerrado y que le ponen el medicamento y que lo tienen sedado. Sedado, o ¿no? sea, y no es así. No es así. Así es. En realidad, los antidepresivos ayudan a mejorar bastante los cuadros depresivos. Es el tratamiento de primera elección en depresión moderada a grave. Y ayuda mucho a que la persona empiece a sentirse mejor, ¿no? Hay que entender que los cuadros depresivos tienen que ver con alteraciones en la neurocognición, en la atención, la falta del apetito, la falta de concentración. Eso tiene que ver con neurobiología cerebral. Y los medicamentos, o el medicamento mayormente utilizado, el ISRS, así lo conocemos, definitivamente es un medicamento que ayuda a que neurológicamente se empiece a mejorar o a equilibrar el metabolismo cerebral. Y entonces hay una respuesta favorable ante eso y mejora en la atención, en la concentración, remite la tristeza, dan ganas de hacer cosas, ¿no? Que son síntomas depresivos. Y por lo tanto, se evita que se llegue a una conducta de este tipo, suicida. Y si no se toman las medidas a tiempo de asistir con un profesional, ahí es donde se va avanzando en el problema. Y muchas veces, digo, dime si no estoy en lo correcto, a veces nos acostumbramos a ver a alguien con esos síntomas o con ese cuadro y decimos, es que él es así siempre. Así es. Y eso no es normal. Y entonces el ver, o así era yo, cuando era de su edad, era yo así. Y eso hace parecer como que aquello es normal y que no necesita una atención. Bueno, los que ya vamos más para allá que para acá, a lo mejor pasamos ciertas etapas donde sufrimos de eso, no nos atendimos, pero si lo estamos viendo en alguno de nuestros hijos, pues hay que buscar la atención, ¿no? Psicólogo, psiquiatra. ¿Cómo recomiendas tú? ¿Iniciar con psicólogo o también con psiquiatra al mismo tiempo? ¿Cómo lo recomiendas tú para estos cuadros depresivos? Sí, claro. Yo creo, ¿no? Así como en las matemáticas, que el orden de los factores no altera el producto. O sea, lo más importante es buscar atención y buscar la atención con un profesional de la salud mental. Si tú acudes al psicólogo, el psicólogo determina que tienes una depresión moderada a grave, seguramente te va a derivar con el psiquiatra. Si el psiquiatra te recibe en primera instancia, inicia un tratamiento farmacológico, muchas veces los derivamos también con psicología. Estas dos disciplinas son disciplinas que trabajan en conjunto. Son disciplinas que, si trabajamos en equipo, el beneficio va a ser definitivamente para el paciente. La psicología ve este tipo de enfermedades desde el punto de vista psicosocial. Los psiquiatras lo vemos desde el punto de vista médico-neurobiológico. Ambas cuestiones tienen implicación en el paciente. Por lo tanto, un proceso de terapia va a ayudar y el proceso farmacológico también llega a ser indispensable. Las dos cosas en conjunto, pues un mejor pronóstico para el paciente. Muy bien. Pues muy claro todo lo que nos estás diciendo. Esta sección del programa es precisamente para hablar de algunas cosas que ya estás mencionando que son mitos y que algunas son realidades. Y bueno, ya tenemos algunas preguntas que me voy a permitir leerla para que nos puedas dar la respuesta. Y esta es de Miguel Ángel Acevedo a través de Instagram. Felicita al programa por la invitada y nos pregunta que si el medicamento escitalopram es un medicamento para evitar cuadros depresivos. Sí. El escitalopram es un antidepresivo que pertenece justo a los que estaba yo mencionando, a los inhibidores de la recaptura de serotonina. De forma sencilla, yo les explico a mis pacientes que lo que hacen es
que la serotonina, que es un neurotransmisor cerebral que nos ayuda a sentirnos bien, lo que hace el medicamento es que lo hace trabajar por más tiempo en el cerebro. Y entonces eso de forma paulatina va ayudando a mejorar el estado de ánimo de los pacientes. Hay que recordar que los antidepresivos como el escitalopram no son adictivos. Y no se necesitan receta médica hasta donde yo no se requiere receta médica. Y algo importante es que no van a hacer un cambio inmediato en la neurobiología cerebral. O sea, son medicamentos que tardan en hacer su efecto de 2 a 3 semanas. Por eso se requiere una revaloración con el psiquiatra, un seguimiento en los primeros meses, a lo mejor un poco más estrecho, para que nos den la oportunidad los pacientes de estar reevaluando al inicio del tratamiento y ver si se requiere un aumento de la dosis o bien un cambio de antidepresivo. ¿no? Entonces, porque muchas veces a lo mejor se va con la idea de que pues me estoy tomando el medicamento, ya llevo una semana y me siento exactamente igual. Pero no, o sea, pues tardan en hacer efecto. Pero una vez que son efectivos, remiten los cuadros depresivos. Muy bien, tenemos otra pregunta de Alicia Mendoza a través de Messenger. También felicita el programa y dice que sí que a ella ya le comentaron que necesitaba ir al psiquiatra, pero su principal temor es que sepan que está yendo al psiquiatra. Sí. Lo que decías, ¿no? Sí, es un tabú. O sea, su preocupación ya no es tanto el problema por el que la están mandando, sino el problema para ella es qué van a decir que está yendo. Es un tabú. Definitivamente, ¿no? Bueno, poco a poco ya se ha dado más apertura, ¿no? Las nuevas generaciones creo que son muy conscientes de la salud mental. Afortunadamente, el hecho de tener redes sociales y este acercamiento a la información, en muchos casos es beneficioso porque las personas están más informadas. Pero definitivamente es un tabú ir al psiquiatra. Aquí yo muchas veces con mis pacientes les digo, pues es que si ustedes se fijan, es como ir con cualquier otro especialista médico. Yo le hago su historia clínica, determino una impresión diagnóstica y le ofrezco un tratamiento. Y este tratamiento no precisamente va a ser de por vida. Puede ser un tratamiento que va durante un tiempo, después vamos bajando dosis y damos de alta, ¿no? No es distinto a cualquier otra especialidad. Bueno. Hay otra pregunta. Bueno, hay muchas preguntas más, pero te voy a leer una más y te voy a pedir que nos la contestes después de la pausa, que vamos a ir a una pausa. Pero dice que sí es cierto que Benjamín Arroyo, que sí es cierto que todos los medicamentos que otorga el psiquiatra causan, ya lo decías, adicción. Adicción y dependencia. Bueno, pero de todas maneras lo vemos después de la pausa. ¿Nos permites? Y no se vaya, regresamos aquí a su programa Consulta Médica en la etapa final de nuestro programa, pero muy interesante. Regresamos. Bueno, ya estamos aquí de regreso en su programa Consulta Médica, en la recta final de nuestro programa. Y bueno, tenemos muchas preguntas que van a quedar. Yo te quiero comprometer al aire, doctora, para que hagamos un segundo programa, porque las inquietudes son muchas, las preguntas son muchas, y la verdad es que es un tema que da para más de 2 programas, pero queremos comprometerte, si nos haces el favor, en otra ocasión de que estés con nosotros hablando de esto mismo, para continuar recordar lo que hablamos hoy y continuar con lo que nos falta, ¿no? Sí, claro. De hablar. La pregunta que te decía que nos hacen es de que si todos los medicamentos causan adicción. No. La mayoría de los medicamentos que da un psiquiatra no causan dependencia. Hay una clase de medicamentos como las benzodiazepinas que llegamos a utilizar, pero que definitivamente pues un psiquiatra las puede utilizar de una manera responsable. O sea, sí se pueden llegar a usar, pero por ejemplo, yo que inicio alguna benzodiazepina, les aclaro a los pacientes. El tratamiento va a ser en un inicio con benzodiazepina, de forma paulatina la tengo que ir disminuyendo para no causarte una dependencia, ¿no? Entonces, definitivamente es un mito, ¿no? Es un mito. Esta cuestión de que todos los medicamentos de psiquiatría causan adicción, en realidad, ¿no?
Y hay otra pregunta de Betsabe Galván a través de Instagram también. Nos dice que si es, no sé si sea mito o realidad, pero dice que sí es cierto que todos los pacientes o las personas que se van a suicidar avisan o no avisan. Ok. Sí, de hecho hay como esta creencia, ¿no? Entonces muchas veces decimos, pues es que el que lo quiere hacer lo hace y no dice. Avisa. Ajá. Si lo dice es porque no lo quiere hacer. Y no, en realidad eso es un mito. Ok. Las personas que avisan o dicen querer hacerlo requieren atención. Okay. O sea, no podemos nosotros minimizar una idea de este tipo y decir, pues a lo mejor lo está haciendo como de forma manipulatoria, ¿no? Muchas veces se tiene como este mito de decir, pues es que lo hizo por manipulación. Yo lo que me gustaría como dejar en claro en relación a esto es que si una persona tiene la necesidad de amenazar a partir de me voy a quitar la vida para que no me dejes, por ejemplo, es una persona que requiere atención. Okay. ¿Por qué? Porque entonces sus mecanismos de afrontamiento no son los ideales y entonces requiere de procesos de terapia en donde se le den mecanismos de afrontamiento mejores, ¿no? O el por qué hay una dependencia emocional hacia sus relaciones y eso requiere atención. Entonces, toda expresión de este tipo, en donde una persona, familiar, amigo, nos exprese, he pensado en quitarme la vida, he pensado en hacer esto, definitivamente lo que podemos hacer y lo mejor es orientarlo para que busque ayuda con un profesional. Sí. Así es. Y ayuda profesional, ¿verdad? Es correcto. No sí. ayuda con gente que a lo mejor no es el especialista en esta área, ¿no? Doctora, en estos últimos minutos quiero que, si tú lo consideras y si nos haces el favor de compartirnos una experiencia tuya de cómo te fue en ese proceso de capacitación, porque muchos jóvenes médicos ven este programa y pues están en su proceso de formación, a lo mejor estudiantes, otros están haciendo servicio social en el interior del estado y de otros estados donde se ve nuestro programa, y están allá separados, aislados, viviendo estos factores que decimos de aislamiento por la misma carrera, y que desea saber lo que le falta o lo intuye, pero quiere saber qué pasaste tú desde el punto de vista emocional, familiar. Tuviste que dejar a la familia para irte a la Ciudad de México. ¿Cómo fue tu proceso desde el punto de vista personal? Sí, pues desde que uno se expone a hacer un examen nacional en donde pasan muy pocos, el estrés que genera eso, de hacerlo, de realizarlo, y el hecho, como bien lo decía, doctor, de salir a lo mejor de tu zona de confort, de salir de este entorno familiar, y tener que ir sola a la Ciudad de México, ¿no? Yo, la verdad, muchas veces decía, a todos lados menos a la Ciudad de México, porque es un caos, ¿no? Y entre el tráfico y los mitos también de que te asaltan en cada esquina, la verdad es que al principio fui con temor, ¿no? Es acostumbrarte a lo mejor a un espacio de provincia en donde pues es el tráfico, no hay tráfico, las personas pues solemos ser como muy amables, ¿no? Sí. No quiere decir que en la Ciudad de México no lo sean, pero el ritmo de vida es muy acelerado. Diferente. Y definitivamente, pues los primeros meses cambiando de domicilio, quedándome yo sola, cuando nunca lo había estado, entrando a una especialidad que yo quería y que amo hasta la fecha, pero definitivo, pues las residencias médicas tienen sus complicaciones, ¿no? Sí. Tienes que estudiar, tienes que exponer, tienes que preparar clase. Tienes que aguantar las horas. Tienes que aguantar las horas de guardia, tienes que ver pacientes, ¿no? Y algo que luego resultaba un poco complicado en esta especialidad es que tu atención tiene que estar al 100% para el otro. Entonces, aunque no es un desgaste como tal físico, el desgaste sí puede llegar a ser mental. Sí. Porque es poner 100% tu atención en eso, a problemáticas, es estar escuchando cuestiones muy complicadas y muy duras de las personas, ¿no? Y definitivamente tienes que ser empático.
Pero esa misma empatía, pues definitivamente causa también estragos en ti. Claro. O sea, es escuchar cuadros depresivos de una manera continua, ¿no? O situaciones y conflictos familiares muy complicados, muy importantes para la otra persona. Definitivamente hace ciertos cambios en ti como profesional de esto. Entonces, definitivamente muchas veces llegué llorando a mi casa, a mi departamento. Sí. Cuando roté, por ejemplo, en el Hospital Psiquiátrico Infantil. Son historias muy complicadas con los niños. Pero valió la pena. Valió la pena. Valió la pena. La verdad es que amo, me encanta mi especialidad. Yo siempre digo que la psiquiatría es la especialidad más humanitaria, ¿no? De todo el quehacer médico. A lo mejor porque soy psiquiatra, ¿no? Sí, claro. Pero definitivamente valió la pena. No creo que me haya equivocado de especialidad. Amo lo que hago y aunque hay estragos en relación a tu propia salud mental, siempre es importante también para nosotros buscar ayuda y atención. Procesos de terapia que nos ayuden. Sí. Si caemos en depresión, porque no seamos psiquiatras, no caemos en cuadros depresivos o trastornos de ansiedad, buscar ayuda, ¿no? Muchas veces los médicos somos como muy reacios a atendernos, ¿no? A buscar ayuda. Los peores pacientes, dicen. Sí, desde luego. Estoy totalmente de acuerdo contigo. Pues muchas gracias por estar con nosotros, doctora, por compartir toda esta información y por compartir estos momentos tuyos de tu vida personal que nos acabas de mencionar. Y pues espero que no sea como ya te dije, la primera y la última, sino aquí te esperamos en esta tu casa, el Sistema Michoacano de Radio y Televisión y desde luego el Hospital Ángeles, aquí donde estamos grabando estos programas, ¿no? Claro que sí. Muy bien. Muchas gracias, doctora. Gracias. Y aquí nos seguimos viendo. Muchas gracias. Y para usted que nos favoreció con su atención, yo quiero invitarlo para la próxima semana. Tendremos otro programa más de consulta médica con un invitado también de la misma calidad y el mismo prestigio académico que nuestra invitada el día de hoy. Yo soy Martín Lira, soy cirujano plástico y conductor de este programa. Si usted quiere la próxima semana saber más, conéctese con nosotros, por favor. Nos vemos la próxima. Hasta pronto. Sistema Michoacano de Radio y Televisión presentó